Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Es un capítulo que nos explica, por una parte, lo más importante en referencia a la vida del apóstol Pablo. Pero también es un capítulo que abre la puerta para entender cómo el ministerio del apóstol Pedro, otro apóstol, va a determinar el rumbo de las misiones. Ahora, en el capítulo 9, en la primera sección, se nos habló de cómo Saulo de Tarso se convierte de las tinieblas a la luz, se convierte de Satanás a Dios. Y con eso no solamente él se apropia de la salvación que es por la fe en Cristo, con eso también su vida adquiere sentido. Con eso también su existencia adquiere la misión que Dios realmente le encomendó. Porque aunque él tenía como misión exterminar el nombre de Jesús para que el judaísmo floreciera, la realidad es que la misión de Dios para su vida no era esa. La misión para su vida era ser un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, lo cual le iba a pasar factura porque iba a padecer mucho por el nombre de Jesús. Sin embargo, en el capítulo 9 también vamos a entender que para cumplir la misión de Dios en nuestra vida, necesitamos de un organismo vivo llamado la Iglesia, sin el cual no podremos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Me explico? Y es por eso que hoy vamos a hablar de el valor de la Iglesia en la misión del cristiano. El valor que tiene la Iglesia en la misión del cristiano. Para iniciar con esta reflexión de Hechos capítulo 9, vamos primero a dejar en claro que todos los seres humanos son creados por Dios para cumplir con una misión específica. Esa misión tiene que ver siempre con extender el reino de Dios. Tiene que ver con llevar el nombre de Cristo a otras personas. Sin embargo, va a ser nuestra responsabilidad descubrir en qué área o de qué manera yo debo cumplir con esa misión. Por ejemplo, Juan el Bautista fue creado por Dios y enviado en una época específica para cumplir con una misión. ¿Cuál era? Prepararle camino al Señor. Y fue su responsabilidad averiguar a través de las Escrituras y a través de su propia experiencia cómo desarrollar esa misión. Él entendió que parte de su misión iba a implicar abandonar las comodidades de la familia sacerdotal para vivir en el desierto desde muy pequeño. Él entendió que parte de su misión iba a implicar predicar y vivir de una manera austera, a pesar de que muchas personas lo iban a perseguir. Y entendió también que su misión concluía perdiendo la vida, pero abriendo paso para que creciera el Hijo de Dios. ¿Cuál es la misión que usted tiene de parte de Dios? Muchos de los que están aquí lo tienen muy en claro, otros no. Otros incluso pueden confundir, como lo hemos dicho ya, la misión de Dios con su ocupación. Y muchos hacen de su ocupación
la misión de Dios, lo cual está muy mal. Ejemplo, ¿cuál era la ocupación de Jesús de Nazaret? Él era un carpintero, pero esa era su ocupación. Esa no era la misión que Dios le había encomendado, ¿cierto? ¿Cuál era la ocupación de Moisés? Era un pastorcillo, ¿lo recuerda? Pero la misión de parte de Dios era sacar a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán. No confunda usted la misión de Dios con su ocupación. Su ocupación es muy valiosa. ¿Para qué? Para servir al prójimo, para compartir con aquel que tiene necesidad, para ser de utilidad en la sociedad. Pero la misión de Dios es mucho más importante. ¿Me explico? Ahora bien, no podemos cumplir la misión de Dios en nuestra vida separados de la congregación de Cristo. Y por eso hoy vamos a hablar del valor de la iglesia en la misión del cristiano. Leamos con atención Hechos capítulo 9, del verso 26 al verso 30. Cuando llegó a Jerusalén, se refiere a Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente o confiadamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba valerosamente o confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, es decir, los judíos de habla griego, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, a pesar de las grandes capacidades y virtudes que tenía de parte de Dios, desde el principio de su vida cristiana, entendió que para cumplir la misión de Dios para su vida, requería de estar integrada a la congregación de los santos. Y lo vemos desde el inicio de su conversión. Yo quiero que hoy usted pueda darle el valor indicado a la congregación del Señor, para que así también usted pueda cumplir con la misión de Dios de manera adecuada. Bueno, primero dejemos en claro una cosa. ¿Qué es la iglesia del Señor? Porque desde ahí podemos encontrarnos con algunas confusiones comunes. Por ejemplo, no existe la iglesia bautista, no existe la iglesia pentecostal, existe la denominación bautista. ¿Me explico? Existe la denominación pentecostal, pero las denominaciones no son iglesia. ¿Me explico? Otro ejemplo que regularmente se confunde: el local o el santuario en el cual nos congregamos tampoco es la iglesia. Simplemente es un lugar que se consagra para que la iglesia se congregue. ¿Me explico? Ahora bien, ¿qué es la iglesia? Vamos a empezar por su significado etimológico. La palabra iglesia viene de una palabra griega que es la palabra eclesía. Esta palabra eclesía se usaba en el mundo greco-romano para hablar de una asamblea civil que tenía que ver con asuntos propios de la ciudad. Ejemplo, si tenían que tratar un asunto sobre las carreteras que llegaban a tal ciudad, los líderes de la ciudad convocaban una asamblea. Eso se llama eclesía. Y la gente salía de sus casas para congregarse en la plaza más grande, y a través de un tipo de democracia en el mundo greco-romano establecer qué se iba a hacer con esas carreteras. ¿Me explico?
Eclesía significa llamar hacia afuera. Y lo único que significa tiene que ver con esa imagen de aquellos que salen de sus casas para congregarse en un lugar en común. ¿Me explico? En ese sentido, la palabra iglesia en la antigüedad no hacía alusión a cuestiones religiosas propiamente, sino simplemente a un grupo de personas que salía de su casa para congregarse en la plaza y resolver asuntos, como cuando a Pablo lo querían matar en Éfeso porque echó a perder el negocio de los artífices, y la gente se congregó en la plaza y alguien dijo: ¿saben qué? No vamos a hacer tanto alboroto, mejor lo vamos a resolver en legítima asamblea. Ahí se usa la palabra eclesía. Somos iglesia cuando estamos congregados juntos, al menos cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre. Cuando nos disipamos, ¿en dónde está la iglesia? La iglesia como tal deja de existir en ese sentido etimológico. ¿Me explico? Nunca dejamos de ser pueblo de Dios, nunca dejamos de ser reino de Cristo, pero en algún punto, cuando nos disipamos, estrictamente hablando, ya nos está experimentando el fenómeno de iglesia. Ahora bien, en la Biblia nos vamos a dar cuenta que la palabra iglesia se usa de 2 maneras, y lo voy a explicar bien para que quede claro. A veces se usa la palabra iglesia como si la iglesia fuese una. ¿Me explico? Y a veces así usamos la palabra. Cristo viene por su iglesia, Cristo fundó la iglesia, etc. Pero cuando se usa la palabra iglesia en singular, aparentando incluir a todos los cristianos de la historia y a todas las iglesias del mundo, solo se está usando como un recurso literario. ¿Me explico? Por ejemplo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O Cristo se entregó por la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Hay muchas iglesias. Realmente no hay una sola iglesia. Pero cuando la Biblia habla de la iglesia en singular, está usando un recurso literario conocido como la sinécdoque, en donde el singular, figuradamente, está incluyendo a todas las iglesias, como cuando la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿A qué hombre se refiere? Pues a todos los hombres del mundo, pero lo dice en singular porque es un recurso literario. En ese sentido quiero dejar algo muy en claro: no existe una iglesia universal en la realidad. ¿Me explico? Porque para que existiera una iglesia universal en la realidad, esa iglesia tenía que estar congregada toda en un solo lugar. Podemos hablar de la iglesia en términos universales, sí, solo dejando muy en claro que es un recurso literario, nada más. Pero no podemos decir que hay una iglesia universal y real en nuestro mundo, porque eso no es verdad. Ahora, hay personas, sin embargo, en la historia del cristianismo que piensan que hay una iglesia universal en la realidad. Y esto ha traído algunos problemas. Por ejemplo, hay gente que ha llegado a decir: yo no me congrego en ninguna iglesia, basta con que sea parte de la iglesia universal. ¿Me explico? La persona no está entendiendo que la iglesia universal realmente no existe. Existen las diferentes iglesias de Cristo, existe el pueblo de Cristo, y puede ser pueblo de Cristo si ha creído en Él, pero esa persona no es miembro de una iglesia, entre tanto que no se congrega en ninguna. ¿Sí me explico, verdad, hermanos? Entonces no podemos usar como válvula de escape de que soy parte de la iglesia universal y eso basta, yo no me voy a congregar en ninguna iglesia. También esta idea de la iglesia universal le quita valor a la iglesia real, porque hay hermanos que se la pasan de iglesia en iglesia, brincando de manera injustificada por diferentes situaciones ilegítimas, y nunca se arraigan en una congregación para poder servir a Dios y extender la misión de Dios. Y esto pasa porque las personas llegan a esa misma conclusión: todo es iglesia de Cristo, donde yo voy, sirvo a Cristo. ¿Me explico? Pero esa es una válvula de escape para la inconstancia,
para la irresponsabilidad y como justificante del propio pecado. Y en algunos otros casos, pensar en una iglesia universal, lo cual no existe, ha llevado a algunos sectores del cristianismo, como el catolicismo romano, a pensar que la iglesia es universal, no debe tener cada congregación su autonomía, y al ser universal hay una matriz, una cabeza, que debe administrar y gobernar las otras congregaciones. ¿Me explico? El universalismo da a luz al sacramentalismo y también al clericalismo. No nos vamos a meter en ese detalle, pero lo que sí quiero dejar muy en claro es que el valor de la iglesia radica en su autonomía local, en su independencia. Así que si usted ya tiene 3 semanas congregándose con nosotros y mañana dice, mañana me voy a la de allá enfrente, y mire que en Justino Sarmiento las iglesias sobran, usted debe entender que la vida cristiana no es así. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. En primer lugar, quiero que vean cómo Pablo le da valor a la iglesia, versículo 26, con la disposición que Pablo tiene de juntarse con los discípulos. ¿Sí lo ven en el verso 26? Cuando llegó a Jerusalén, ¿lo tenemos? Trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos. Pregunto, en aquella época, probablemente Pablo era de los hombres que más conocía la palabra. Seguramente. Tal vez Pablo pudo haber hecho mucho sin la iglesia de Cristo, pero él entendió que era muy importante juntarse con los discípulos del Señor. Punto número 1. Si de veras le damos valor a la iglesia de Cristo, tengamos disposición, ¿para qué? Para unirnos a la iglesia de Cristo. Muchas veces no le damos ese valor a la congregación, hermanos, pero debe existir disposición. Hay cristianos por todo el mundo que llevan una vida cristiana solitaria. Algunas veces por las facilidades que nos dan las redes sociales, ¿no? Pues mientras transmitan el mensaje, yo aquí lo veo en casita, y mientras lavo los trastes, ¿no? Algunos otros hermanos dirán, bueno, mientras no tenga trabajo los domingos, yo me voy a congregar. Pero cuando esto ocurre, hermanos, la realidad es que no estamos teniendo disposición para unirnos a la iglesia de Cristo. O a veces en otro formato, la gente sí viene los domingos fielmente. Llegan, se sientan, pero terminando el servicio, antes de que digan el amén, el hermano ya no está. No interactúa con nadie, no convive con nadie, no le pregunta al hermano de lado cómo estás, en qué puedo ayudarte, cómo puedo orar por ti, necesitas alguna palabra para que yo te pueda apoyar. ¿Me explico, hermanos? Ser iglesia tiene que ver con disposición para unirnos, para interactuar con la iglesia de Cristo Jesús. Eso es muy importante. Ahora, yo sé que no es fácil unirse a un grupo de personas extrañas, que no son de nuestra sangre propiamente, con las cuales no hemos convivido constantemente. Pero la Biblia sí nos anima, sí nos impulsa a unirnos a la iglesia y a interactuar con la iglesia. Y no regresar a ese fenómeno del medioevo, en donde estaban los ministros o el clero y estaban los laicos, y no existía ningún tipo de interacción o relación. Así que si valoramos la iglesia, tenemos que integrarnos a la iglesia del Señor. ¿Sale? Eso es muy importante. Si usted no sabe a qué iglesia pertenece, entonces este tema lo debe de llevar a una crisis de reflexión. Veamos el verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero pregunto, ¿se encontró con algunas dificultades o no? ¿Cuáles eran esas dificultades? Híjole, los hermanos de Jerusalén conocen mi testimonio pasado. Ellos saben que yo formé parte de los que le quitaron la vida a Esteban. Los hermanos de Jerusalén saben que yo tenía la influencia y los poderes
para erradicar el nombre de Jesús de Nazaret. En Damasco, aunque había un poquito de resistencia de parte de los hermanos, no fue tan complicado. Pero en Jerusalén fue el epicentro de la persecución y Saulo de Tarso era muy conocido por ellos. Sin embargo, hermanos, quiero que noten que Saulo de Tarso va a ser auxiliado por Dios en el versículo 27. Dios va a poner en su camino ¿a quién? A Bernabé. Cuando usted se agrega a la iglesia de Cristo, no espere que todos los hermanos lo saluden bonito. En esta iglesia tan hermosa, tenemos hermanos muy bien educados y tenemos otros hermanos que son mal educados. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque esa es la realidad, ¿o no? Tenemos hermanos que se interesan mucho por las personas y tenemos hermanos que no sabemos si están vivos porque no mandan ni un mensaje. ¿Me explico? Tenemos hermanos maduros y tenemos hermanos inmaduros. ¿Me explico? En la iglesia del Señor no todos se parecen al Señor de la misma manera. Todos estamos en desarrollo y en crecimiento. Sin embargo, déjeme decirle que si usted tiene disposición para unirse a la iglesia del Señor, el Señor va a poner en su camino a personas clave en la iglesia para que usted se pueda desarrollar de la mejor manera. Y mire, cuando no tenemos disposición, cualquier cosa va a ser un pretexto para no unirnos a la iglesia del Señor, ¿cierto? Y cuando tenemos disposición, ninguna cosa va a frenar nuestra iniciativa de acercarnos más al Señor y a su iglesia. Sin duda alguna, Saulo pudo haber dicho, pues si en Jerusalén no me quieren, pues me voy para otro lugar. Lamentablemente no había muchas iglesias en aquellos días, ¿no? Como hoy día. Si hoy alguien aquí dice, me trató mal, tal vez usted en su perspectiva dirá, pues me cambio de iglesia. Eso no debería de ser así. Veamos el segundo punto. Si valoramos la iglesia, aparte de tener disposición para unirnos a la iglesia, debemos también tener sumisión. Ser sumisos ¿a qué? A la dirección de hermanos clave. No todos los hermanos nos van a dirigir al Señor, ¿eh? Hay unos hermanos que incluso nos pueden dirigir a cosas que no son adecuadas, como cuando Pedro estaba dirigiendo a los Gálatas a una cuestión que distorsionaba el Evangelio. Pero debemos ser sumisos a la voz de Dios, hermanos, para que Dios nos dirija a través de esos hermanos que son clave y que Dios coloca en nuestro camino para desarrollarnos en la congregación del Señor. Quiero que usted piense un momento. En su vida cristiana, ¿Dios ha colocado personas clave para su desarrollo espiritual o no? Traiga a la mente a esa persona. Tal vez ni siquiera forma parte de esta iglesia. O tal vez en esta iglesia, cuando usted llegó, usted dirá, Dios puso una persona clave para que yo me pudiera integrar, para que yo pudiera crecer, para que yo pudiera servir. Bueno, pues cuando somos dóciles a la voz de Dios y nos percatamos que Dios pone a una persona clave, debemos ser sumisos a la dirección de esos hermanos que son estratégicos de parte de Dios para poder integrarnos a la congregación de los santos. Y mire que en la vida de Saulo de Tarso hubo personas clave. Yo quiero preguntarle una cosa. ¿Quién tenía más capacidad intelectual y teológica, Saulo o Bernabé? Saulo. Sin duda alguna era Saulo. Pero ¿Bernabé fue clave en su desarrollo espiritual o no? Hay dos personas clave en la vida de Saulo. Inciso A. Y en alguno de nuestros casos fue igual. Ananías fue un hermano estratégico que Dios puso en el camino de Saulo en el momento de su conversión. ¿Se acuerdan? Y fue el hermano que le dio las primeras instrucciones de lo que Saulo tenía que hacer y cuál era su misión en esta vida. Cuando yo me convertí, Dios también puso una persona o algunas personas claves y estratégicas para poder entender lo que significaba mi conversión y cómo tenía que dirigirme yo en cuanto a la misión de Dios para mi vida. Vea capítulo 9 de Hechos, por favor.
versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, hermanos, en el verso 15 le dijo a Saulo, en el versículo 17 le dijo, dice que Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Un hermano clave, sin el cual Saulo no iba a recobrar la vista, sin el cual Saulo no iba a entender cuál era su misión como cristiano. Pero Bernabé, hermanos, que por cierto en el libro de los Hechos se le apoda Bernabé porque es un hombre dedicado a consolar con la palabra a los demás. Es un hombre generoso, misericordioso, que siempre está buscando darle a los demás una segunda oportunidad, como a Saulo y a su sobrino Juan Marcos. Va a ser clave, inciso B, para el desarrollo de Saulo en la iglesia y en su ministerio. Primero ve el verso 27 como dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿Sí notan eso? Nadie lo quiere, nadie confía en él, pero le voy a dar una oportunidad. Yo me enteré de que el Señor se le apareció. Los hermanos de Damasco dan testimonio de cómo él predica la palabra con valor, de manera que yo tengo la iniciativa para llevarlo con los apóstoles, meter las manos al fuego por Saulo, confiando en que Dios lo va a restaurar. ¿Cuántos hermanos muchas veces en nuestra iglesia fracasan en su ministerio o en su vida cristiana? Y es muy fácil aplicar la disciplina del Señor para nosotros, pero muchas veces no estamos dispuestos a restaurar y a darles una oportunidad para que se puedan integrar otra vez. No significa esto, hermanos, que el ministerio es un juego, ¿me explico? Pero debemos aprender de Bernabé para poder apoyar a aquellos que vienen de un contexto difícil a que se integren a la congregación. Dice el versículo 27 que les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿los hermanos lo van a recibir entonces? ¿Los apóstoles lo van a abrazar? Definitivamente, porque hubo un hermano clave y Saulo fue sumiso a esa dirección. Saulo pudo haber dicho: no, ya, gracias, hermano, ya vi que los hermanos de Jerusalén son bien fríos, son bien duros, gracias por tu apoyo, por querer apoyarme, pero yo creo que mejor me voy a predicar solito, como que esto a mí no me gusta mucho. No, Saulo entendió que tenía la responsabilidad de tomar el consejo y el apoyo de Bernabé para poderse integrar en la congregación. Sigamos leyendo, hermanos, versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Esa va a ser su primera experiencia un poquito más formal con una congregación. En Damasco estuvo un poco tiempo, en Jerusalén va a estar otro poco tiempo, pero mire lo que pasa. En el versículo 30 se nos dice que los hermanos, ante la noticia de que lo querían matar los judíos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron otra vez ¿a dónde? A Tarso, su ciudad de origen. Y entonces Saulo otra vez se queda solo, se queda sin iglesia, se queda en Tarso, pero vea lo que pasa en el capítulo 11 de Hechos. Cómo Bernabé vuelve a resurgir para apoyar a Saulo. En Antioquía se produce un gran avivamiento, hermanos. Y la iglesia envía a Bernabé, puesto que Bernabé tenía palabra de consolación. En el versículo 23 se nos dice lo siguiente: cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Era una misión nueva. Bernabé, aparte, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Vean lo que hizo en el verso 25. Después fue Bernabé, ¿a dónde? A Tarso, para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Saben qué va a provocar Bernabé? Que con la venida de Saulo nazca la primera iglesia misionera y las misiones prosperen de manera grande, de manera interesante. Y entonces, hermanos, cuando nos integramos a la iglesia, dejemos que Dios nos permita integrarnos a través de aquellos hermanos que son clave para nuestro desarrollo espiritual. No se rehúse usted cuando un hermano le dice: te invito a comer. Hermano, me gustaría visitarte. Hermano, ¿cómo estás? Yo sé que tenemos diferentes personalidades. Algunos somos fríos, otros somos muy introvertidos. Pero tenemos que aprender, hermanos, a interactuar con la iglesia para desarrollarnos. De otra manera no podemos crecer espiritualmente. Regresemos a Hechos 9. Sigamos leyendo, versículo 29. Dice: y hablaba valerosamente en el nombre del Señor. Pregunto, ¿en Jerusalén Pablo trató de desarrollar su ministerio, sí o no? Dice el texto: y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pregunto, ¿la actividad espiritual y ministerial de Saulo estaba bajo la esfera de la iglesia, es decir, bajo la observación de la iglesia, o lo estaba haciendo sin la observación de la iglesia? ¿Cómo ven? Esto es muy importante, hermanos. Punto número 3. Debemos cumplir nuestra misión. Número 3. Si valoramos la iglesia, llevemos el cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado en la observación de la iglesia. Hay hermanos que a veces quieren abrir algún ministerio allá afuera, en la calle, con buenas intenciones, cosa que no está mal, pero la iglesia no sabe qué está ocurriendo con eso. ¿Me explico? Y es que, hermanos, eso llega a ser peligroso, porque aunque tengamos buena disposición, aunque tengamos, hermanos, la experiencia necesaria, siempre vamos a necesitar de la observación de la congregación de los santos. ¿Me explico? Otra cosa muy importante, el evangelismo en la calle no es el ministerio que yo tengo en la iglesia. ¿Me explico? Todos debemos evangelizar por las calles, por las casas. Ejemplo, mi ministerio en la iglesia, ¿cuál es? Enseñar y pastorear a la congregación, igual que Israel. Cuando yo predico en la calle, yo estoy evangelizando. Eso lo deben hacer todos los cristianos. Hay hermanos que dicen: yo evangelizo en la calle siempre, hermanos. Tal vez no me ves en la iglesia, tal vez no tengo ningún ministerio, pero tengo mi ministerio del Señor. Eso no es así. Esa es la gran comisión que todos los creyentes tenemos, pero en la iglesia todos tenemos un ministerio específico. Aquí la pregunta es: ¿yo tengo un ministerio en la congregación que la iglesia puede observar, que la iglesia puede cuidar juntamente conmigo? ¿O simplemente estoy haciendo lo que yo creo mejor fuera de la congregación? Repito, no está mal evangelizar, pero ese no es el ministerio que Dios nos encomendó en la iglesia. Ejemplo, hermanos. Supongamos que el hermano Carlos o el hermano Israel se ausentan por 2 meses y alguien les dice: hermanos, es que no estás cumpliendo tu ministerio. ¿Tendría razón ese hermano o no? Pero de repente el pastor Israel o el pastor Carlos dice: no, hermano, estás mal. Es que tú no me has visto, pero yo cuando ando en la calle le hablo a la gente de Cristo, reparto mi folletito. Pregunta, ¿eso es así? No. Qué bueno que lo hagas, hermano, pero tienes tu ministerio ¿en dónde? En la iglesia. Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio. Esa es una cosa. Y la otra, haz obra de evangelista. 2 cosas que debemos diferenciar. ¿Me explico, hermanos? La iglesia debe observar nuestro desarrollo espiritual.
Quiero que noten lo que dice el versículo 29. Hablaba valerosamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, o sea, los hermanos sí sabían lo que pasaba con Saulo, ¿o no? Estaban enterados. Si la iglesia no sabe lo que nosotros hacemos espiritualmente afuera, aunque es legítimo y con buena intención, vamos a correr muchos peligros. Ejemplo, Saulo sale a predicar por las calles y es miembro de esta iglesia, pero no le informa a nadie lo que está haciendo, ni pide consejo ni dirección. Y de repente a Saulo lo quieren matar. Y Saulo, con sus buenas intenciones y con su valor cristiano, dice: pues entrego mi vida por Cristo. ¿Qué hubiera pasado con él? Lo matan. Pero la iglesia, con sabiduría, lo está observando y lo va a guardar de algo que no es necesario que Saulo experimente. Miren, hermanos, si alguien quiere iniciar una actividad espiritual, algún ministerio, pida consejo. No es permiso, Pida consejo, pida dirección. Hermano, ¿cómo ve? Tengo esta iniciativa. Hermano, ¿cómo ve? Tengo esta intención. Quiero iniciar este ministerio. Por varias razones. Primero, por la dirección de la palabra. Segundo, porque a veces no estamos capacitados para hacerlo. En tercer lugar, porque a veces no somos maduros para iniciar un ministerio. Si queremos cumplir nuestra misión, es necesaria la observación de la iglesia. Hay un varón que hace tiempo se fue de una iglesia. Y ese varón se fue de la iglesia por razones ilegítimas. Ese varón inició una misioncita pequeña en su casa, porque ya no quería ir a ninguna iglesia. ¿Me explico? Y le preguntábamos: hermano, pero usted ya consideró lo que dice la palabra sobre la madurez, sobre el conocimiento, sobre el amor. Me dice: no, precisamente porque ya no quiero saber de esas cosas, voy a iniciar mi propia iglesia. Hermano, pero ¿por qué no se congregan los domingos, aunque sean poquitos? No, hermano, es que aquí nos congregamos cuando podemos. Hacemos así en el grupo, ¿quién no trabaja el miércoles? Y nos congregamos el día que se puede. ¿Me explico? Y nos parecemos más a la gente de los jueces, que hacía lo que bien le parecía. La iglesia de Cristo no es así, hermanos. Punto número 4. Si valoramos la iglesia, entonces también busquemos la dirección de la iglesia ¿en qué? En la toma de decisiones que determinarán el rumbo de nuestra vida. Repito, en la toma de decisiones que van a determinar el rumbo de nuestra vida. Mire, si usted en Año Nuevo se va a ir a otra ciudad, no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿o sí? Ni pedirle dirección a los hermanos. ¿Cómo ven? Me voy Año Nuevo a, no sé, por ejemplo, mi hermano Oscar a Poza Rica. Eso no está mal, pues no es una decisión que va a determinar el rumbo de su vida, ¿o sí? Es simplemente un viaje a ver a la familia. O si un hermano, no sé, no sabe de qué color pintar su casa, no tiene por qué pedir consejo por eso. Eso no va a determinar en nada su vida. ¿Me explico? Digo esto porque hay hermanos que a veces malinterpretan este punto y a cada rato nos marcan: hermano, ¿puedo poner un pinito o no lo puedo poner? Pues no sé usted, si le gustan los pinos, póngalo, ¿no? Hermano, ¿me da permiso de ir a la playa? Pues vaya a la playa, yo no soy nadie para darle permiso o no. Eso sí, lleves un salvavidas. Pero a veces los hermanos malinterpretan esto de la dirección de la iglesia con el gobierno de la iglesia. ¿Me explico? Por ejemplo, hermanos, hay pastores y hay hermanos, hay iglesias en donde se piensa que los pastores sí tienen que intervenir en los detalles más insignificantes de la vida, o la iglesia en general. ¿Me explico? Y a veces esto se convierte en un fenómeno muy sectario. No debe de ser así. Ni debemos pedir permiso para salir de vacaciones, ni debemos pedir permiso para comprar algo, ni debemos pedir permiso por alguna decoración en la casa. Si tenemos una duda legítima, pues entonces hay que hacer la pregunta: hermano, ¿estará bien? ¿Estará mal? La verdad, necesito dirección. Pero cuando hablo de decisiones que van a determinar el rumbo de nuestra vida, me refiero a cosas muy importantes que van a afectar nuestra vida y nuestra misión. Por ejemplo, ¿de qué voy a estudiar? ¿Eso va a determinar el rumbo de nuestra vida o no? Si un jovencito me dice: hermano, quiero estudiar ciencias políticas,
porque mi anhelo es ser el político más grande de nuestro país, como fulanito de tal. ¿Qué cree que le diría yo? Mira, hermano, tú puedes estudiar lo que quieras, pero tienes que considerar que la política, según la misma palabra, está totalmente bañada de corrupción. Es un rubro muy complicado, donde difícilmente vas a poder ser luz a la manera de Cristo. ¿Me explico? Considera eso. Donde muchas veces pensarás que vas a servir al prójimo, pero lo vas a hacer sacrificando algunos principios muy importantes. Satanás dijo que los gobiernos de este mundo están en su mano y en su gobierno. ¿Me explico, hermanos? No sé, si una chica me dice voy a estudiar agronomía, que es el caso de una hermanita aquí, yo le diría está bien si quiere estudiar agronomía, solo considera que el trabajo a desempeñar va a ser un poquito rudo. Entonces, si vas a estudiar eso, solamente piensa en qué sectores yo puedo trabajar si es que me quiero casar, para no descuidar a mi esposo y descuidar a mis hijos. ¿Me explico, hermanos? Porque eso puede afectar el rumbo de su vida por completo. Otra decisión importante, donde puedo considerar a la iglesia. ¿Con quién me voy a casar? ¿Es una decisión que va a determinar o no? Claro que sí. Hermano, ¿con quién me caso? Fíjese que me gusta fulanito. No es cristiano, pero yo lo voy a convertir al Señor. A veces ni nos podemos ayudar a nosotros mismos, ¿no? Fíjese, hermano, que sí es cristiano, pero no ha leído mucho la Biblia, casi no asiste, pero él me dice que ora por los alimentos. Tengamos precaución, porque eso va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y si Dios tenía una misión importante para esa chica o para ese chico, esa misión se va a ver fracturada, ¿sí o no? Hay gente que vive muy frustrada porque quería servir a Dios, como en la mañana sobre el dinero, ¿no? Vamos a pensar alguien que dice, yo quiero servir a Dios, estoy contento con lo necesario, lo básico, de manera austera, claro, con responsabilidad, pero solamente con lo necesario. Si ese varón que quiere servir a Dios se casa con una chica cristiana, que tiene expectativas materiales y económicas muy altas, pregunto, ¿eso le va a frenar en su misión o no? Definitivamente. Por eso la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y en la iglesia hay sabios. No todos pueden aconsejar, definitivamente. Pero Pablo dice que no hay ningún sabio entre vosotros que pueda juzgar. Otra decisión importante, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Otra decisión importante, ¿de qué voy a trabajar? ¿En dónde voy a vivir? Eso también va a determinar mucho, hermanos. Hay hermanos que a veces muy a la ligera dicen, me voy de Jalapa a otro lugar a trabajar. Hermano, le encargo a mi familia, por favor, visítenlos, ore por ellos. Eso va a determinar mucho, ¿o no? No debemos tomar decisiones basadas en nuestra propia sabiduría. Consideremos principios básicos, ¿no? Lo que glorifica a Dios, lo que beneficia al prójimo, lo que me permite amar a Dios, lo que no obstruye a mi desarrollo espiritual en la congregación y lo que no daña a los demás, puede ser ya un buen camino para tomar una buena decisión. Pero consideremos esto, miren, capítulo 9, versículo 30. Cuando los hermanos supieron que lo iban a matar, dice que los hermanos lo llevaron hasta Cesarea. Probablemente Saulo, como muchos hermanos que sirven al Señor, dijo, pues no importa lo que pase, yo creo que el Señor me va a cuidar. Como algunos hermanos, ¿no? Que a veces, recuerdo, me decían, hermano, yo quiero ir a evangelizar a las cantinas porque yo salí de ahí y quiero que usted ore por mí, hermano. Ya me compré mi Biblia, ya imprimí mis folletos. Y digo, hermano, pues ¿para qué se va a meter a la cantina si usted era el borracho más grande de ahí? ¿Verdad? No, hermano, precisamente porque quiero rescatarlos. Pregunto, ¿qué es lo que ese hermano no dimensiona? Pues que lo van a emborrachar a él, ¿no? Y esa es la realidad. A veces no tenemos sabiduría, por eso necesitamos la iglesia. ¿Me explico? Algún otro hermano, me quiero ir de misionero a, vamos a pensar a, no sé, a algún lugar. Hermano, pero fíjense el consejo tan importante de la iglesia, ¿no? Pero si ni vienen los jueves ni los domingos, hermano, ¿cómo quieres irte de misionero? La Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Necesitamos siempre la dirección de la congregación. Punto número 4, entonces, si la iglesia es valiosa,
debemos valorar la dirección de la Iglesia en la toma de decisiones que determinarán el rumbo de nuestra vida. Hoy nos vamos con ese exhorto. Por una parte, busquemos unirnos a la Iglesia. Por otra parte, identifiquemos a los hermanos que tienen disposición para ayudarnos a crecer. En la Iglesia de Cristo hay hermanos que nos van a ayudar, definitivamente, y hay otros que de momento no nos van a ayudar. Es más, los debemos ayudar tal vez, incluso si somos nuevos. ¿Me explico? En tercer lugar, recordemos, lo que hagamos en el ámbito espiritual, no lo hagamos solos. O si lo estamos haciendo solos, tratemos de que la Iglesia nos pueda guiar, nos pueda observar por cualquier situación que se nos pueda salir de las manos. Y cuarto lugar, hermanos, busquemos siempre la dirección de la Iglesia en la toma de decisiones que van a determinar el rumbo de nuestra vida, sobre todo si eso va a afectar la misión que Dios nos ha encomendado. Hagamos una breve oración. Padre, gracias por tu santa palabra. Prospérala en el corazón de los oyentes y bendice, Señor, lo que hoy hemos escuchado. Permítenos valorar tu Iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.